Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Listo, correcto. Vamos a hablar un poquito de lo que son las distancias euclidianas en cuanto a su análisis, ¿sí? Les he compartido el link de esta página, es el servicio de autoayuda que ofrece el ArcGIS a través del desktop, ¿sí? La herramienta que nosotros utilizamos, podemos realizar estos procesos. Vamos a comenzar entonces. Las herramientas de distancia euclidiana describen la relación, ojo, de cada celda, ¿sí? De cada celda con un origen o un conjunto de orígenes basándose en la distancia de la línea recta. Existen tres herramientas euclidianas: la distancia euclidiana, dirección euclidiana y asignación euclidiana, ¿sí? En cuanto a la asignación, se habla más que todo de en realidad todos hablan de distancias en sí, como ya se menciona al inicio, pero tienen diferentes enfoques. Por ejemplo, vamos a empezar primero con la distancia euclidiana, que habla sobre la proporción, la distancia desde cada celda en el raster hasta un origen más cercano. Un ejemplo de uso, la distancia a la población más cercana, ¿sí? Ahora, la dirección euclidiana es la dirección desde cada celda al origen más cercano. Son similares las herramientas, pero vamos a ver la diferencia. Ejemplo de uso, ¿cuál es la dirección a la población más cercana? ¿Sí? Ojo, son preguntas distintas que vemos en los ejemplos. Y en la asignación euclidiana habla de las celdas que se asignarán a un origen basándose en la proximidad más cercana. Un ejemplo de uso, la población o cuál es la población más cercana. El origen. El origen identifica la ubicación de los objetos de interés, como pueden ser pozos, centros comerciales, carreteras, masas forestales. Si el origen es un raster, debe incluir solo los valores de las celdas de origen. Y las otras celdas deben incluir no data, ¿sí? Esto lo vamos a ver con los ejercicios, con el material que les he compartido. Y vamos a pasar a lo que en realidad, cómo procede la herramienta o los comandos en cuanto a la distancia euclidiana. El algoritmo de la distancia euclidiana no es más que determinar o calcular la hipotenusa reconociendo la distancia entre las distancias máximas de tanto de X como de Y, ¿sí? Para obtener, para calcular esa distancia, ¿sí? Lo vamos a ver con más calma cuando ya veamos los archivos. Vamos a ir un poquito más adentro a lo que es diferenciar un poco los procesos y en cuanto al raster de salida de cada uno. En el de distancia euclidiana, incluye la medida desde cada celda, como estamos viendo en el ejemplo, hasta el origen más cercano. Las distancias se miden en línea recta, ¿sí? En las unidades de proyección del raster, como pies o metros, y se computan desde el centro de la celda hasta el centro de la celda. Desde el centro de la celda hasta el centro de la celda. Desde el centro de la celda hasta el centro de la celda, ¿sí? La hipotenusa de la que se hablaba, ¿sí? Pasa por los centros, ¿sí? Ahora, la herramienta de distancia euclidiana se utiliza con frecuencia como una herramienta independiente para algunas aplicaciones, como la búsqueda del hospital más cercano, para un vuelo de helicóptero de emergencia. ¿Sí? Hay varios ejemplos en realidad, hoy día vamos a ver uno distinto a esto, pero son similares los procedimientos. Vamos a ir al del rastro de salida, que no es otra cosa más que generar el azimut u obtener el azimut. El raster de salida de la dirección euclidiana incluye la dirección del azimut, ¿sí? Desde cada celda al origen más cercano. La dirección euclidiana asigna la dirección de cada celda en grados al origen más cercano, ¿sí? Se utiliza un círculo de 360 grados, siendo 360 el norte y 1 el este, ¿sí? El valor 0 se reserva para las celdas de origen.
En el siguiente ejemplo, de dirección a la población más cercana se encuentra desde cada ubicación, ¿sí? Si hace referencia a la población más cercana, por ejemplo, es en cuanto a las áreas, ¿sí? Esto lo vamos a detallar mejor con los ejercicios. Y siguiendo el ejemplo de la distancia anterior, dice que esto se puede proporcionar información por medio del helicóptero de emergencia que transporta un excursionista herido a la población más cercana para que reciba atención médica. Es más que todo la emergencia y dirigirse al hospital más cercano, pero enfocándonos dónde se encuentra este, si al norte, al sur y así. Ahora, el raster de salida de la asignación euclidiana. A cada celda en el raster de salida de la asignación euclidiana se le asigna el valor del origen más cercano, como determina el algoritmo de distancia euclidiana. Cada celda en una asignación recibe el valor de la zona a la cual será asignada. Un origen es cualquier celda o conjunto de celdas con el mismo valor o que pertenece a la misma zona. ¿Sí? Si pueden ir entendiendo en cuanto a lo que menciona el concepto y revisar el gráfico que nos pone como guía. Si una zona está desconectada, el valor que se asigna a las celdas en esa zona es la distancia de la región más cercana a la zona. Vamos a ver en cuanto a las limitaciones de las distancias. Las herramientas de distancia euclidiana brindan información sobre la distancia euclidiana o de línea recta. Es posible que no se pueda realizar un recorrido en una línea recta hasta una ubicación específica. Tal vez deba evitar obstáculos como ríos o una pendiente empinada, ¿sí? Esto es bastante importante ya que esto nos impediría el pase, ¿sí? Así que hay que colocar los límites hasta dónde podemos llegar, ¿no? Esto es lo que nos trata de decir. En esos casos debe considerar utilizar las herramientas de coste de distancia para lograr resultados más realistas. Coste de distancia es ya los límites que les menciono, ¿no? Pero vamos ahora al software. Abrimos el ARMAP. Ya tengo el ARMAP aquí. Y vamos a cargar o rutear vamos a ver, la carpeta que les he compartido. Al catálogo, módulo raster, parte 2. Y aquí vamos a revisar dentro de la carpeta SHP. ¿Sí? SHP tenemos estos shapes, ¿sí? Vamos a ver lo que yo les he compartido. Ustedes tienen que enlazar la ruta, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, de esta manera. Yo voy a compartir mi vista de la carpeta. Les he compartido esta. Ustedes van a entrar a lo que es análisis de distancias y el contenido de SHP. Estos son los shapes que vamos a utilizar, ¿sí? Yo lo tengo organizado. Este es lo que yo les he compartido. Yo lo tengo organizado de otro modo en mi carpeta personal, ¿sí? Pero les hago mención para que ustedes lo entiendan. Aquí, por ejemplo, yo ya estoy dentro de la carpeta SHP y voy a cargar todo este contenido de esta manera, ¿sí? Una vez más, quienes, por ejemplo, de repente no han visto, he sido un poco rápido, he conectado la carpeta de módulo raster de la parte 2 y estoy enfocándome en los shapes para el ejercicio de análisis de distancias. Dentro de esta está la carpeta SHP, ¿sí? Y aquí tengo estos shapes y los voy a cargar. Vamos a ir asignándoles una simbología distinta. Los ríos, como ya sabemos, le podemos agregar esta simbología, estos colores. Las vías pueden tener un color rojo, voy a poner el valor 1. O las vías pueden tener un valor 0.5 para que no sea o no se note tan grueso, ¿sí?
¿sí? De esta manera se ve bien, 0.5. Luego, trocha, podemos dejarle un color negro, no hay problema. Ok, un color negro. También se le puede asignar 0.5, acá tiene 0.8, 0.5 le voy a dar. Los centros poblados, podemos colocarle de esta manera, centros poblados de este color como ya tiene, pero yo le voy a asignar con esta simbología, tamaño 5. Y aquí podemos agregarle o etiquetarle, vamos a ir hasta las propiedades para asignarle el etiquetado que le corresponde al campo correspondiente, ¿sí? Vamos a ver que termine de cargar. Siempre en la parte, en lo que es el etiquetado, suele demorar un poquito. Y aquí está. El campo para los nombres de los centros poblados es aquí, nom cp. Y le voy a dar un color distinto. Le voy a dar con un halo, si hemos visto en la clase anterior, o también en el módulo vectorial, ¿sí? Cómo etiquetar con un sombreado alrededor. Yo ya tengo una simbología ya guardada, ¿sí? Para no ir nuevamente paso a paso. Ya lo hemos visto. Vamos a ver que termine de cargar. La configuración suele demorar un poquito. Y aquí, por ejemplo, yo ya tengo con el mismo tamaño 8, por ejemplo. Y con el halo. Si pueden notar aquí, tiene un sombreado blanco, ¿sí? Eso es el halo. Ok, y acá pueden notarlo también la diferencia. Y le voy a dar de esta manera, aplicar. Y acá están los centros poblados. Aceptar. En el caso del área, el área es todo lo que está de color, este color celeste o lila. Yo le voy a dar solamente el contorno, ¿sí? Es mi área de trabajo. Los polígonos urbanos pueden llevar este color, por ejemplo. ¿Sí? Si no pueden notar, voy a desactivar, por ejemplo, por un momento los centros poblados, ¿sí? Y estas se encuentran aquí. Vamos a ver aquí un zoom. Y aquí hay polígonos urbanos. Por aquí, pago los puntos, vamos a ver. En realidad tenemos 23 polígonos urbanos, los he seleccionado para que puedan apreciar. Sí, están bastante pequeños por estas zonas y por aquí también. Pero los podemos notar. Entonces, para diferenciar también, enfocándonos en lo que son las distancias euclidianas, les voy a agregar una simbología distinta a estaciones de policía, por ejemplo. Si es que nosotros no nos parece alguna simbología que tenemos ya activada, podemos darle una búsqueda en este campo, ¿sí? Yo, por ejemplo, si es estación de policía, yo puedo escribir aquí police, ya que la configuración está en inglés, un enter y me aparece simbología distinta, ¿no? De distintas temáticas, ¿no? Y agregarle una apropiada, ¿no? O la que mejor me parezca, ¿no? Por ejemplo, esta de acá es bastante grande. Yo puedo utilizar esta de aquí, ¿sí? Tiene tamaño 16, me indica, y acá tiene un tamaño de 25. Voy a seleccionar esta para estación de policía. Ok, y así me va a aparecer aquí. Igual en el caso de los colegios. En este caso, enter. Y le puedo agregar igual de la misma manera. Este tiene tamaño 25, pero yo le voy a agregar esta de tamaño 16. Y le voy a dar OK. Sí, si podemos notar aquí, las escuelas son, pues se muestran en gran cantidad. Tenemos 95 escuelas dentro de toda nuestra área de trabajo. Ahora, vamos a empezar con las distancias euclidianas. Vamos a activar el Art Toolbox. Quienes no lo tienen, el Art Toolbox, yo ya lo tengo acá, por ejemplo,
agregado en la parte izquierda de mi pantalla. Vamos a esperar a que cargue. En el caso de ustedes, lo van a tener aquí, si es que no lo tienen acomodado en alguna parte de su vista, de su mapa, lo pueden agregar de esta manera, ¿sí? Haciendo clic acá, y si ustedes, por ejemplo, como es en el caso que recién lo tengan o abran, este de acá lo pueden ajustar de acuerdo a todas las flechitas que aparezcan arriba o a los costados, derecha, izquierda o abajo, ¿no? ¿Sí? Yo lo mantengo seleccionado y yo lo voy a ajustar aquí, llevándolo hasta la flechita. Se puede hacer una diferenciación sobre escuelas privadas y nacionales entre centros universitarios y escuelas. Vamos a ver el contenido. Yo he descargado esta data desde la base del INEI. Vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos los nombres de los centros. Vamos a ver, centros educativos. No hay una clasificación en sí que me indique, por ejemplo, que me diga que es privado o estatal. Al parecer todos son estatales. Si vemos la numeración al inicio, la mayoría son estatales, ¿no? Los que tienen esa numeración. Si lo pueden notar. Estos de aquí podrían ser quizás los privados, ¿no? Habría que hacer una selección, por ejemplo, y diferenciarlos. A ver, vamos a ver cómo lo podemos agrupar. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo por la numeración. ¿Sí? Y vamos a hacer una simulación, ¿sí? Vamos a hacer una simulación que todos estos son privados porque no tienen una numeración al inicio, ¿sí? Y estos de acá le vamos a colocar centros educativos nacionales, ¿no? Vamos a hacerlo de esa manera. Sí, yo ya tengo seleccionado estos que no tienen número. Pero le voy a agregar un campo. Sí, vamos a agregar un campo y le vamos a colocar, por ejemplo, add field. Vamos a ver. Vamos a ver. Add field. Esta está bloqueada. A ver, vamos a revisar por qué. Vamos a ver. Vamos a verlo así. No me está permitiendo. Vamos a ver. Add field. Ahora sí. Lo tenía había abierto una ventana anterior y no me permitía agregar el campo. Ahora sí, vamos a colocarle de nombre, por ejemplo, instituciones tipo, vamos a ponerle tipo de instituciones. Este va a ser de modo texto y le podemos colocar un espacio de 20, ¿sí? Un 20, está bien, y lo tenemos aquí. Y como ya lo había ordenado, por ejemplo, si ustedes lo tienen así en desorden, está intercalado entre lo que estamos considerando o vamos a considerar la numeración por delante, los que son nacionales están mezclados ahora, pero yo al darle el doble clic en este campo, yo le asigno un orden y me va a salir primero la numeración, ¿sí? Los que tienen el número por la parte delante, y estos de aquí que no tienen va a ser los privados. En este caso, yo lo voy a seleccionar así, algo así rápido. Y aquí, en esta parte, como veo, desde aquí comienzan los privados. Voy a seleccionar aquí, Field Calculator. Y aquí yo le voy a colocar, entre comillas, voy a colocarle privados. ¿Sí? Privados y OK. Vamos a ver. Y ahora, para seleccionar lo sobrante, podemos seleccionar aquí, Switch Selection, y va a ir a la inversa. ¿Sí? De esta manera, los que están con la numeración van a ser nacionales. Field Calculator.
nacionales. O estatales, vamos a colocarle mejor. Estatales. Simplemente. Ok. Privados y estatales. Sí, aquí puedo colocarle privado y obviarle la S, ¿no? Privado, nada más. Ok. Y listo, ya tenemos diferenciado entonces privados y estatales. ¿Sí? ¿A esto te referías, Diana? Pues de esa manera podemos ordenarlo. ¿Sí? Para hacer un procedimiento, podemos hacerlo de manera distinta, ¿no? Generarle una simbología, por ejemplo, de acuerdo a las categorías. Nos vamos al tipo de institución. Le agregamos estatales y privados. Ok, Diana, entonces de esta manera ya tenemos, ¿no? Vamos a agregar una simbología distinta. En el caso de privado, por ejemplo, una simbología, vamos a ir hasta school, como habíamos hecho al inicio la búsqueda. Escuelas, vamos a diferenciarles. Los que tienen quizás, como bien se sabe, a veces mucho más privilegio, vamos a colocarle en color negrito, ¿sí? Y en estatales, nuevamente, en color blanco. De esta manera. Y vamos a darle a aceptar. Y aquí los diferenciamos. Voy a apagar los centros poblados. O de repente también asignarle otro color y un tamaño más pequeño. 2.5 o 3 nada más. 3. Y voy a dejarle mejor con este color. 3 para diferenciar. Ok. Y lo voy a activar y ahí podemos quizás notarlo. Ok. Sí, ahí están los centros poblados. Sí, sí podemos activar los nombres, sí, ok. Ahora, vamos entonces. Voy a hacerle una selección primero y voy a hacerle, de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, voy a comenzar con la distancia euclidiana, ¿sí? Si ya tenemos activado o agregado nuestro ArtToolbox, antes de eso, vamos a ir hasta Customize y vamos a agregar la extensión, ¿sí? Vamos a esperar a que cargue la ventanita. Vamos a ver. Y ustedes deben tener activo lo que es el Spatial Analysis, así como aparece aquí. Spatial Analysis, activado el campo, ¿sí? Voy a darle Close, porque de lo contrario no podrían utilizar las herramientas, no abriría los comandos. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, estas herramientas de distancias euclidianas? Voy hasta aquí, Spatial Analysis Tools, y hasta las herramientas de Distance, y aquí tenemos Allocation, lo que es asignada, la distancia asignada, la dirección y la distancia euclidiana. ¿Sí? Este vamos a utilizar ahora. Al seleccionar, podemos hacerle de los dos tipos. Por ejemplo, voy a agregarle acá primero, ya que como sugerencia de la compañera, vamos a agregarle una selección o un query para definir cuál va a ser la distancia entre los dos tipos que hemos agregado, estatales y privados. Voy a iniciar y quiero visualizar solamente los estatales. Voy a darle de esta manera, verifico, está correcto, ok, y acepto. Solamente me va a aparecer, si ustedes pueden notarlo, voy a apagar esto, los ríos también, y las vías y centros poblados. Y aquí tenemos los que ustedes pueden notar aquí. Voy a colocarle quizás otro color aquí, ya no que sea en negrito, sino aquí en rojo, ¿sí? Para que ustedes puedan notar. De esta manera, color morado, ¿sí? Para diferenciarlo del área. Del área voy a disminuirle y listo. Entonces, ya estoy, solamente voy a trabajar con los estatales. Voy a agregarle los colegios, el shade de colegios. Acá tengo que agregarle una ruta de salida. Nosotros vamos a trabajar
en lo que es parte 2, ustedes deben tener una carpeta de resultados. ¿Sí? Ustedes agregan una carpeta de resultados. Vamos a ver. En resultados. Vamos a ver aquí. Esta carpeta de resultados que tengo aquí. Ahora sí. Voy a ir hasta acá. Y acá tengo resultados. Aquí voy a agregarle estatales o estar nada más, estatales y distancia euclidiana. Euclidiana. Puedo colocarla así. Euclidiana. Le voy a dar guardado. ¿Sí? Este va a salir en raster. Hoy tengo que agregarle el punto TIFF. No olvidemos esto, el punto TIFF siempre. Y esto es cartografía al 100.000. ¿Sí? Escala al 100.000. Descargada desde la página del Minedu Escale. Si no lo recordamos, lo hemos visto en la clase anterior de cómo descargar desde la página del Minedu. Les voy a hacer recordar en un momento para que puedan ver o descargar su propia información. Ahora, en cuanto a la celda de salidas, debe ir enfocado a la escala que ya les he mencionado, que es al 100.000, y en las celdas que se deben obtener en este caso, el tamaño de celdas debería ser de 20, ¿sí? El tamaño de celda. Ahora, mi límite de trabajo es este de aquí, mi área. Yo le puedo seleccionar aquí la extensión de acuerdo al área. Le voy a dar OK. En Environments realizamos eso y le voy a dar OK. Una vez que termine, ahorita ustedes aquí no visualicen nada, no está corriendo todavía de esta manera porque es el primer comando que estamos realizando. Vamos a esperar a que termine. Me tiene que salir aquí la ventanita de azul con el check que ha terminado correctamente. ¿Sí? Ustedes lo pueden notar aquí, Euclidean Distance, y este es el resultado de mi primer comando. ¿Sí? Acá, si podemos notar, en cuanto a los colegios estatales, si nosotros, vamos a ir a seleccionar el Identify, si nosotros nos ubicamos por aquí, vamos a ver, vamos a seleccionar desde distancia euclidiana, seleccionamos los píxeles, ¿sí? Si podemos verificar, por ejemplo, esto es un raster, ¿no? Sí, sí lo pueden notar. Este es un raster. Y el píxel, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en este lugar, en la zona de color amarillo, ¿sí? La distancia sería de 2040 metros respecto a esta escuela, por ejemplo, estatal. Queremos activarle el etiquetado. Acá hay que hacerle un nuevo activación del etiquetado, ya que hemos hecho la diferenciación por medio de las categorías de colegio, los tipos de instituciones. ¿Sí? De lo contrario, veríamos el texto correspondiente. Pero vamos a continuar, no hay problema. En la parte de naranja, si seleccionamos aquí, nos encontramos en esta zona o vivimos en esta zona, el colegio más cercano se encuentra a 8.220 metros. ¿Sí? Si lo entendemos. Igual, conforme nos vayamos alejando, por ejemplo, en esta zona, nos encontraríamos con el colegio más cercano a 27.486 metros. ¿Sí? Todo es en cuanto a los valores de los píxeles. ¿Sí? Esto es en cuanto a colegios estatales. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Como también, por ejemplo, si nosotros tenemos categorías o algún proceso, por ejemplo, con menos rangos, ¿sí? Con menos rangos, nosotros podemos utilizar una reclasificación. Vamos a ver. Nos vamos hasta acá, Spatial Analysis Tools.
no en distance, nos vamos hasta reclass, ¿sí? Y la reclasificación es esta de aquí. Al seleccionar, vamos a seleccionar este de aquí, de la distancia euclidiana que hemos obtenido. Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos rangos, de repente 4 rangos nada más, y nosotros reconocemos, por ejemplo, acá nos dice 5.725 el primero, podemos colocarle, por ejemplo, 5.000, acá sería, por ejemplo, 11.000 o 12.000, aquí 20.000, y el último por defecto, ¿sí? Lo vamos a dejar porque es el mayor. Vamos a darle OK, y acá los tenemos, de 0 a 5.000, de 5.000 a 12.000, de 12.000 a 20.000 y de 20.000 hasta el último, el mayor. ¿Sí? Acá le podemos colocar los nuevos valores, el dato con el que lo voy a obtener, ¿no? Como resultado final. Acá le puedo colocar cercano, por ejemplo, cerca, o muy cerca, vamos a colocarle, muy cerca, cerca, lejos, muy lejos, de esta manera. Ahora, vamos a colocarle, uy, ¿qué pasó? Vamos a ver, pero, ok. Acá habíamos colocado, se me escapó aquí, era 5.000, 5.000, acá era 12.000, 12.000 y acá era 20.000, 20.000, 20.000, y aquí también, 20.000, 20.000. Muy cerca,